El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de If. Capítulo 6. El sustituto del procurador del rey. En la calle de Grand Cours, lindando con la fuente de las Medusas, en una de esas antiguas casas de arquitectura aristocrática, edificadas por Puget, se celebraba también en el mismo día y en la misma hora un banquete de bodas, con la diferencia de que en lugar de ser los personajes y anfitriones gente del pueblo, marineros y soldados, pertenecían a la más alta sociedad de Marsella. Tratábase de antiguos magistrados que habían dimitido sus empleos en tiempo del usurpador, antiguos oficiales desertores de sus filas para pasarse a las del ejército de Condé, y jóvenes de ilustre alcurnia, todavía poco elevados a pesar de lo que habían sufrido ya por el odio hacia aquel a quien 5 años de destierro debían convertir en un mártir y 15 de restauración en un dios. Se hallaban sentados a la mesa, y la conversación chispeaba a impulsos de todas las pasiones de la época, pasiones tanto más terribles y encarnizadas en el mediodía de Francia, cuanto que al cabo de 500 años los odios religiosos venían a añadirse a los odios políticos. El emperador rey de la isla de Elba, que después de haber sido soberano en una parte del mundo, reinaba sobre una población de 5 a 6.000 almas, y después de haber oído gritar «¡Viva Napoleón!» por 120 millones de vasallos, en 10 lenguas diferentes, era tratado allí como un hombre perdido sin remedio para Francia y para el trono. Los magistrados anatematizaban sus errores políticos. Los militares murmuraban de Moscú y de Leipzig, las mujeres de su divorcio de Josefina, y no parecía sino que aquel mundo alegre y triunfante, no por la caída del hombre, sino por la derrota del príncipe, creyese que la vida comenzaba de nuevo para él, que despertaba de un sueño penoso. Un anciano condecorado con la Cruz de San Luis se levantó brindando por la salud del rey Luis XVIII. Era el marqués de Saint Méran. Con este brindis, que recordaba a la vez al desterrado de Hartwell y al rey pacificador de Francia, se aumentó el barullo. Los vasos chocaron unos con otros. Las mujeres se quitaron las flores de la cabeza y las esparcieron sobre el mantel. Momento fue este, en verdad, de entusiasmo casi poético. Ya confesarían de plano si estuviesen aquí, dijo la marquesa de Saint Méran, mujer de mirada dura, labios delgados y continente aristocrático, mujer aún a la moda, a pesar de sus 50 años. Ya confesarían de plano todos esos revolucionarios que nos han secuestrado, a quienes dejamos a nuestra vez conspirar tranquilamente en nuestros castillos antiguos, comprados por un pedazo de pan en tiempo del terror. Ya confesarían que el verdadero desinterés estaba de nuestra parte, puesto que nosotros nos uníamos a la agonizante monarquía, mientras ellos, por el contrario, saludaban al sol que nacía y labraban sus fortunas mientras que nosotros perdíamos la nuestra. Confesarían que nuestro soberano era verdaderamente Luis, el muy amado, mientras que su usurpador no fue nunca más que Napoleón el maldito. ¿No es verdad, Villefort? ¿Qué decís, señora marquesa? Respondió aquel a quien se dirigía esta pregunta. Perdonadme, no atendí a la conversación. Dejad a esos jóvenes, marquesa, replicó el viejo que había brindado. Van a casarse, y naturalmente tendrán que hablar de otra cosa que no de política. Dispensadme, mamá, dijo una preciosa joven de cabellos rubios y ojos azules. Os devuelvo al señor de Villefort, al que entretuve un instante. Señor de Villefort, mamá os preguntaba. Estoy pronto a responder a la señora marquesa, si se digna repetir su pregunta que antes no oí. Estáis dispensada, Renata, dijo la marquesa con una sonrisa de ternura que rara vez brillaba en su rostro áspero y seco. Sin embargo, el corazón de la mujer es de tal naturaleza que, aunque árido y endurecido por las exigencias sociales, siempre guarda un rincón fértil y amable, el que Dios ha consagrado al amor de madre. Estáis perdonada. Ahora oíd, Villefort. Dije que los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, ni nuestro entusiasmo, ni nuestro desinterés. Oh, señora, por lo menos tienen algo que reemplace a eso, el fanatismo. Napoleón es el Mahoma de Occidente. Es para todos esos hombres vulgares, aunque ambiciosos como nunca los hubo, no solo un legislador, sino un tipo, el tipo de la igualdad. ¿De la igualdad?, exclamó la marquesa. Napoleón, tipo de la igualdad. ¿Y entonces qué es el señor de Robespierre? Creo que le quitáis de su lugar para colocar en él al corso. Bastábale con su usurpación. No, señora, repuso Villefort. Dejo a cada cual en su puesto. A Robespierre en la plaza de Luis XV sobre el cadalso, a Napoleón en la plaza de Vendôme sobre su columna, con la diferencia de que el uno ha creado la igualdad que abate, el otro la igualdad que eleva. El uno ha puesto a los reyes al nivel de la guillotina, el otro ha elevado al pueblo al nivel del trono. Pero eso no impide, añadió Villefort riendo, que los dos sean unos infames revolucionarios, y que el 9 de Thermidor y el 4 de abril de 1814 sean 2 días felices para Francia,
y dignos de ser igualmente celebrados por los amigos del orden y de la monarquía. Pero esto explica también cómo, aunque caído para no levantarse jamás, Napoleón ha conservado sus adeptos. ¿Qué queréis, marquesa? Cromwell, que no fue ni la mitad de lo que Napoleón, tuvo también los suyos. ¿Sabéis, Villefort, que lo que estáis diciendo presenta un matiz algo revolucionario? Pero os perdono, le es imposible a un hijo de un girondino no conservar cierto apego al terror. Villefort, sonrojándose, repuso: Es cierto que mi padre era girondino, señora, es verdad, pero mi padre no votó la muerte del rey. Estuvo proscrito por ese mismo terror que os proscribía, y poco le faltó para perder la cabeza en el mismo cadalso en que la perdió vuestro padre. Sí, dijo la marquesa, sin alterarse por este horrible recuerdo, con la diferencia que hubieran alcanzado un mismo fin por diferentes medios, como lo demuestra el que toda mi familia haya permanecido siempre unida a los príncipes desterrados, mientras que vuestro padre ha tenido a bien unirse al nuevo gobierno, y tras haber sido girondino el ciudadano Nortier, el conde Nortier se haya hecho senador. Mamá, balbució Renata, bien sabéis que hemos convenido en no renovar tristes recuerdos. Señora, repuso Villefort, uno mis ruegos con los de la señorita de Saint-Méran, para que olvidéis lo pasado. ¿A qué echarnos unos a otros en cara cosas que el mismo Dios no puede impedir? Porque Dios puede cambiar el porvenir, mas no el pasado. Lo que nosotros, los hombres, podemos solamente es cubrirlo con un velo. Pues bien, yo me he separado no solamente de la opinión, sino del nombre de mi padre. Mi padre ha sido o es aún bonapartista, y se llama Nortier. Yo soy realista y me llamo de Villefort. Dejad que en el caduco tronco se seque un resto de savia revolucionaria, y no miréis, señora, sino al retoño que se separa de este mismo tronco, sin poder, y acaso diga, sin querer separarse enteramente. Muy bien, Villefort, dijo el marqués, muy bien, buena respuesta. Yo suplico continuamente a la marquesa que olvide lo pasado, sin poder conseguirlo. Veremos si vos sois más afortunado. Sí, está bien, respondió la marquesa. Olvidemos lo pasado. No deseo otra cosa, mas, por lo menos, que Villefort sea inflexible en adelante. No os olvidéis de que hemos respondido de vos a su majestad, que su majestad ha tenido a bien olvidarlo todo, de la misma manera que yo lo hago accediendo a vuestra súplica. Pero si cayese en vuestras manos un conspirador, cuenta con lo que hacéis, porque habéis de daros cuenta de que se os vigila muy particularmente, por pertenecer a una familia que puede estar relacionada con los conspiradores. Ay, señora, dijo Villefort, mi profesión, y sobre todo los tiempos en que vivimos, me obligan a ser muy severo. Pues bien, lo seré. He tenido que sostener algunas acusaciones políticas, y estoy ya, como quien dice, probado. Por desgracia, todavía no hemos concluido. Pues, ¿cómo? Dijo la marquesa. Tengo temores casi ciertos. Napoleón en la isla de Elba no está muy lejos de Francia. Su presencia, casi a vista de nuestras costas, sostiene la esperanza de sus partidarios. Marsella está llena de oficiales sin colocación, que disputan todos los días con los realistas, de lo cual resultan duelos entre personas de clase elevada, asesinatos entre el vulgo. A propósito, dijo el conde de Salvieux, antiguo amigo del señor de Saint-Méran y chambelán del conde de Artois, ¿ignoráis que la Santa Alianza desaloja a Napoleón de donde está? Sí, cuando salimos de París no se hablaba de otra cosa, respondió el señor de Saint-Méran. ¿Y a dónde le envían? A Santa Elena. ¿A Santa Elena? ¿Y eso qué es? Preguntó la marquesa. Una isla situada a 2000 leguas de aquí, más allá del Ecuador, respondió el conde. Gran locura era en verdad, como dice Villefort, dejar a semejante hombre entre Córcega, donde ha nacido, entre Nápoles, donde aún reina su cuñado, y enfrente de Italia, de la que iba a formar un reino para su hijo. Por desgracia, dijo Villefort, los tratados de 1814 impiden que se toque ni a un pelo de la ropa de Napoleón. Pues se faltará esos tratados, repuso el señor de Salvieux. ¿Tuvo él tantos escrúpulos en fusilar al desgraciado duque de Enghien? Sí, añadió la marquesa, está convenido. La Santa Alianza libra a Europa de Napoleón, y Villefort libra a Marsella de sus partidarios. O el rey reina o no reina. Si reina, su gobierno debe ser fuerte y sus agentes inflexibles, único medio de impedir el mal. Desgraciadamente, señora, dijo Villefort sonriendo, un sustituto del procurador del rey acude siempre cuando el mal está hecho. Entonces su deber es repararlo. También pudiera yo deciros, señora, que a él no le toca repararlo, aunque sí vengarlo. Oh, señor de Villefort, dijo una hermosa joven, hija del conde de Salvieux y amiga de la señorita de Saint-Méran, procurad que se vea alguna causa de esas mientras residimos en Marsella. Nunca he asistido a un tribunal, y me han dicho que es cosa curiosa. Oh, sí, muy curiosa en efecto, señorita, respondió el sustituto, porque en lugar de una tragedia fingida, lo que allí se representa es un verdadero drama. En lugar de los dolores aparentes, son dolores reales.
El hombre que se presenta allí, en lugar de volver, cuando se corre el telón, a entrar tranquilamente en su casa, a cenar con su familia, a acostarse y conciliar pronto el sueño para volver a sus tareas al día siguiente, entra en una prisión donde le espera tal vez el verdugo. Bien veis que para las personas nerviosas que desean emociones fuertes no hay otro espectáculo mejor que ese. Descuidad, señorita. Si se presentase la ocasión, ya os avisaré. Nos hace temblar, y se ríe, dijo Renata palideciendo. ¿Qué queréis? Replicó Villefort. Esto es como si dijéramos un desafío. Por mi parte, he pedido ya 5 o 6 veces la pena de muerte contra acusados por delitos políticos. ¿Quién sabe cuántos puñales se afilan a esta hora o están ya afilados contra mí? Oh, Dios mío, dijo Renata cada vez más espantada. ¿Habláis en serio, señor de Villefort? Lo más serio posible, replicó el joven magistrado sonriéndose. Y con los procesos que desea esta señorita para satisfacer su curiosidad, y yo también deseo para satisfacer mi ambición, la situación no hará sino agravarse. ¿Pensáis que esos veteranos de Napoleón, que no vacilaban en acometer ciegamente al enemigo, en quemar cartuchos o en cargar a la bayoneta, vacilarán en matar a un hombre que tienen por enemigo personal, cuando no vacilaron en matar a un ruso, a un austriaco o a un húngaro a quien nunca habían visto? Además, todo es necesario, porque a no ser así no cumpliríamos con nuestro deber. Yo mismo, cuando veo brillar de rabia los ojos de un acusado, me animo, me exalto. Entonces ya no es un proceso, es un combate. Lucho con él, y el combate acaba, como todos los combates, en una victoria o en una derrota. A esto se le llama acusar. Esos son los resultados de la elocuencia. Un acusado que se sonriera después de mi réplica me haría creer que hablé mal, que lo que dije era pálido, flojo, insuficiente. Figuraos, en cambio, qué sensación de orgullo experimentará un procurador del rey cuando, convencido de la culpabilidad del acusado, le ve inclinarse bajo el peso de las pruebas y bajo los rayos de su elocuencia. La cabeza que se inclina caerá inevitablemente.